Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 2 al 16. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndolo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aunque os contriste con la cara, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que no lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Por mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sí que así como en todo os hemos hablado con la verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 del verso 12 al 16 nos habla a nosotros Dios de la tristeza al gozo. Y de la tristeza al gozo hay un proceso que nosotros vamos a ver en varios pasos, para que cuando termine este proceso pues nosotros tengamos una alegría permanente, un gozo permanente. Lo primero que vemos aquí en estos textos acerca de Pablo es que él pasaba por muchas crisis. Nos dice que las crisis de él eran en apuros, en cárceles, en desvelos, en naufragios. Entonces él tenía que enfrentar o afrontar esa crisis de la mejor manera. Y la palabra del Señor nos ayuda a ver cómo nosotros podemos enfrentar estas crisis. En el día de hoy hay muchas crisis que nosotros pasamos, crisis de pérdidas, crisis en la pandemia. Entonces nosotros tenemos que tener ciertas actitudes hacia esa crisis, ciertas actitudes hacia esas sinsabores de la vida que pasan. Lo primero que nos enseña la palabra es que nosotros pasemos esas pruebas y esas dificultades con gozo. Y la palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, y sumo gozo es un gozo superior al que nosotros tenemos diariamente.
cuando os halléis en diversas pruebas, las pruebas que nos sobrevengan, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso también de estar de tristeza al gozo, podemos afrontar las crisis con gozo, pero también con paciencia. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, además de con gozo, pues con paciencia, porque de todas maneras las pruebas traen paciencia en nuestro corazón. Nosotros debemos esperar en Dios, esperar que esta prueba nos enseñe algo, y si nosotros no aprendemos de la dificultad de la prueba, de las luchas, entonces vamos a estar continuamente en esa situación. Y también con fe, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro se prueba por medio del fuego. Y nosotros cuando estamos en las crisis, pues es como estar en medio del fuego, de la prueba, el cual, aunque perecedero, dice el oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces esta es la manera como nosotros podemos enfrentar esas crisis, esas dificultades que se nos vienen. Y de hecho, cuando estamos en esas dificultades, pues no hay un gozo, no hay una alegría, y por eso es un proceso que nosotros debemos tener, o sea, de pasar de la tristeza al gozo. Y para pasar de la tristeza al gozo también nos enseña esta carta, apoyándonos en otros. Ahí dice en la carta que una persona que apoyó mucho a Pablo en ese momento fue Tito, y que Tito le trajo a él alegría, igual que a todos los que estaban a su alrededor, con los que Tito fue a hablar también. Entonces este personaje nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos apoyarnos en personas y buscar una compañía. Job con sus amigos nos enseña algunas cosas, aunque los amigos de Job vinieron a apoyar a este personaje. Job también estaba desolado por toda la situación en la cual se encontraba, pero él, hablando con sus amigos, pues se ayudó, porque se desahogó. Y estos amigos, como dice en Job 2:13, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veía que su dolor era muy grande. A veces las personas en la dificultad y en las pruebas y en las crisis necesitan una persona, pero no para que le diga las cosas, así como los amigos de Job, que le dijeron, bueno, es que usted pecó, es que usted hizo lo malo y por eso le viene este juicio, y entonces estuvieron diciéndole así las cosas por las cuales ellos creían que él estaba en esa dificultad, y Job no quería escuchar eso, recriminación. Las personas cuando están en la crisis no necesitan recriminación, ellos saben por qué están pasando esa dificultad, ellos saben que pecaron, si es por el pecado que se desarrolló esa dificultad. Ellos no quieren ese tipo de recriminaciones, ellos quieren es compañía. Y estas personas pues lo hicieron ahí bien, porque se sentaron con él y no hablaron por mucho tiempo con él. Y de pronto los que nos encontramos en esas dificultades, nos ayuda es eso, nos ayuda la compañía de otras personas. Y también en esa dificultad y en esas pruebas, en esas luchas y apoyándonos en otros, pues también nosotros necesitamos esa oración. Y la palabra de Dios dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y también dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nosotros hemos desarrollado en este tiempo unas compañías de oración, unos grupos de oración.
Y pues como iglesia y ministerio Cristo Proveerá, nosotros tenemos algunos espacios en los cuales nosotros podemos ayudarnos con esa oración. Y momentos de oración con gente, con amigos que nos apoyan. También es importante que nos apoyen en la oración, que oremos unos por otros. En estos momentos en que estamos, muchas familias necesitan oración, muchas familias, personas necesitan ese apoyo en oración. Y dice que la oración del justo puede mucho. Yo sé que muchas personas se han recuperado, que muchas personas han salido de dificultades y de problemas por medio de la oración que nosotros hacemos, buscando oración y buscando también consejo, porque en esas dificultades, esas luchas y desde la tristeza al gozo también nosotros tenemos que hallar en otros consejo, pero un consejo bien dado, un consejo bueno. Y dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En tiempo de angustia nosotros necesitamos un amigo, un consejo, porque cuando hay esas dificultades, esas pruebas, no somos buenos para decidir ahí porque nuestro corazón está dolido, porque nuestra mente se embota con todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor, y es un buen consejo el que nos ayuda a salir de esta situación. Y también aceptando la exhortación como tercer punto. Entonces nosotros tenemos que en ese proceso de la tristeza al gozo, tenemos que aceptar pues la exhortación. Aquí Pablo nos dice que él mandó una carta y que en esa carta pues les exhortó de tal manera que ellos se sintieron muy tristes, y Pablo lo sabía. Pablo sabía que esa carta, por medio de esa carta, él les dijo cosas muy duras y ellos se entristecieron su corazón. Pero esa tristeza fue para bien. ¿Por qué? Porque dice que fue para arrepentimiento. Cuando nosotros aceptamos la exhortación, como lo habla Pablo aquí, entonces esa exhortación produce arrepentimiento. Esa tristeza que ellos sintieron produjo un arrepentimiento, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dice la palabra, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí hay dos clases de tristeza: una tristeza que conlleva a un cambio, a un arrepentimiento sin volverse del mal camino, y una tristeza que no produce ese arrepentimiento, más bien produce muerte. Entonces este arrepentimiento tiene que producir un cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestras vidas, por ejemplo, ese arrepentimiento que nosotros tuvimos, pues hizo un cambio en nosotros, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestro corazón, cambió nuestra forma de hablar, cambiaron muchas cosas en nuestras vidas porque nosotros nos arrepentimos de ese mal camino, de ese camino que nosotros llevábamos, y nos ayudó a nosotros pues las predicaciones, la exhortación, lo que Dios nos decía en su palabra. Entonces cuando nosotros en verdad cambiamos de parecer, en verdad cambiamos de vida, entonces tenemos que consagrarnos al Señor, consagrar nuestra vida a Dios, y ese es el fin, por ejemplo, de toda exhortación, de toda predicación, de todas las personas que nos dan una palabra. Ese es el fin de eso, y es que haya un cambio, que nos dediquemos a Dios, que nos dediquemos a su servicio. Después de todo este proceso que nosotros leemos en la palabra de esta carta, y que lo habla Pablo, después de que nosotros afrontamos la crisis con gozo, con alegría, con paciencia, con fe, nos ayudamos en otras personas, nos apoyamos en los amigos, nos apoyamos en la oración y aceptamos que estamos errados, que de pronto estamos en esa condición, porque
tenemos que hacer un cambio, un alto en nuestro camino, entonces ahí produce en nosotros un gozo hermoso. Y el gozo no es que salgamos pues de todos los problemas, porque aún en el problema nosotros podemos gozarnos. Es una actitud, es un cambio de actitud, porque nosotros sabemos ahora enfrentar la crisis. Nosotros ahora tenemos una persona que nos apoya, o en la oración nos apoyamos, y nosotros hemos decidido un cambio en nuestras vidas. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque las circunstancias sean de crisis y nos den una presión en nuestro corazón o presión en nuestras vidas, nosotros ahí siempre vamos a tener el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es tener a Jesús en nuestro corazón. La reflexión y la invitación, todos los que me escuchan, los que me ven por las redes, es a que nosotros quitemos esa tristeza y ese dolor profundo de nuestro corazón y volvamos al gozo. Y caminemos ese camino que de pronto no es muy largo, de la tristeza al gozo, cuando nosotros decidamos por Cristo, cuando tengamos en nuestro corazón al Señor Jesús. Entonces oremos para que el Señor nos dé esa alegría en medio de las circunstancias difíciles en las cuales de pronto estamos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, de reflexionar acerca de tu palabra, de lo que tú tienes a través de estos textos en esta carta. Señor, ayúdanos, Señor, a pasar de esa tristeza al gozo que tú das, a la alegría que tú das. Aún en medio de la adversidad tenemos que tomar esa decisión de tenerte a ti en nuestras vidas y de saber afrontar esa circunstancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más, y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, y decirte además que eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.